Bueno, Empezamos. nuevamente, buenos días a todas, a todos, a mis coordinadores parlamentarios, amigos de los medios. Hoy quiero referirme al tema de la seguridad del país. Alfonso Durazo, que entrega este 31 de octubre, está dejando lamentablemente peor que como recibió los índices de inseguridad y de violencia en el país. Lamentablemente está abandonando el barco cuando la delincuencia organizada se expande en todo el territorio nacional y se va dejando a su paso miles de homicidios dolosos, mientras él y el gobierno morenista solo piensan en las elecciones. Ustedes saben que el feminicidio crece y el narcotráfico no es combatido y está aumentando sus territorios controlados. Pero nuevamente el presidente solo piensa en hacer gobernadores a sus amigos sin importar la capacidad. Él prefiere premiar la lealtad a ciegas. Es verdad que no se podía esperar mucho porque él escogió a los más leales, no a los más capaces. El 13 de agosto del año pasado, recuerden que el presidente presumía que bastaba el 1% de capacidad para ser parte de su gobierno. Y bueno, pues ahí están los resultados. Han fracasado en todas las áreas. Todos sus errores en seguridad, en salud, en economía, son muy dolorosos, generando profundos e incluso irreparables daños, particularmente afectando más a los más pobres, destruyendo instituciones y debilitando la democracia. Esto no es para menos. En los últimos 22 meses, casi se ha duplicado el número de homicidios ocurridos en el mismo periodo con Peña Nieto, al pasar de 35,567 a 53,818 según cifras oficiales. Y si me permiten, les voy a compartir esta gráfica que es bastante ilustrativa para que solamente ustedes puedan pues darse una idea de lo que estamos hablando. Ahí está con datos de el Sistema Nacional de Seguridad Pública mes a mes y el número de homicidios en este comparativo de 22 meses. Por eso decimos con total claridad que en materia de seguridad pasamos de estar mal con Peña Nieto a estar peor con López Obrador y en este caso con Durazo. El número de muertos, pues es como saben, es superior a los ocurridos en su momento también en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, en el mismo periodo. Y Alfonso Durazo es el responsable de este monumental fracaso. Y ahora el presidente lo pretende premiar con la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Yo francamente confío que los sonorenses nunca olviden la masacre de los Levarón en Bavispe y lo pongan en su lugar. En realidad, él solo siguió la regla de oro del gobierno, de su jefe, lealtad a ciegas, dando abrazos y no balazos a los cárteles del narcotráfico. Con la total sumisión del Gabinete de Seguridad, fue el presidente quien ilegalmente ordenó, según su propia confesión, la liberación del hijo del Chapo Guzmán, detenido por el ejército con fines de extradición. Con la plena complacencia de su Gabinete de Seguridad, fue el presidente quien se bajó de su camioneta para ir a saludar a la madre del Chapo Guzmán y ofrecerle el apoyo de 4 de sus secretarios de Estado en sus gestiones. Fue el presidente quien ofreció disculpas al Chapo por llamarlo por su apodo. Fue el presidente quien ordenó desmantelar la Policía Federal para sustituirla por la Guardia Nacional militarizada que terminó como policía migratoria al servicio de los Estados Unidos. Con obediencia ciega de los diputados de Morena, del PT y del Verde,
El presidente ordenó la disminución y ahora la desaparición del Fortasec, que es el fondo para la seguridad en los municipios. Como resultado de todo ello, hoy tenemos más muertos que nunca, más inseguridad, más violencia, más impunidad y más territorio nacional bajo el dominio criminal. Cuando el jefe del Ejecutivo Federal renuncia al ejercicio legítimo de la fuerza en favor de la paz y la tranquilidad de los mexicanos, lo está haciendo en favor de los narcotraficantes. Y entonces nos encontramos ante un gobierno fracasado, un gobierno que no cumple con la obligación fundamental de dar seguridad a su gente. Es un gobierno fallido. La incompetencia es otra forma de corrupción. Premiar la incompetencia es una forma de avalar e incentivar esa corrupción. Esto no puede continuar así. El relevo del secretario de Seguridad debe servir al país para que se diseñe una verdadera estrategia contra la violencia y contra la inseguridad. Independientemente de las pugnas internas, el relevo debe ser una oportunidad para que el país cuente por fin con una estrategia integral en materia de seguridad, que sí sea efectiva. El próximo titular de la Secretaría de Seguridad debe ser primero un civil, un profesional de la seguridad, con opinión y criterios propios, que esté pensando en la seguridad y no en su siguiente candidatura. Porque de seguir como vamos, nunca llegará la seguridad a nuestro país y por el contrario, los grupos criminales se harán aún más poderosos. De seguir como vamos, pues este gobierno podría ser recordado como el sexenio de la muerte y de la incompetencia. No hay que darle muchas vueltas. La clave está en la coordinación efectiva, la capacitación, la profesionalización de todas las corporaciones policíacas del país con mejores salarios y con mejores equipos. Es indispensable que el gobierno federal reponga el presupuesto del Fortasec a los municipios, los 5,000 millones de pesos que tenían asignados en el 2018. Hay que aumentar el gasto federalizado para la seguridad en los estados. Sin recursos suficientes para la seguridad y equipamiento de sus policías, los gobiernos estatales y municipales no podrán frenar la ola delictiva del fuero común. Asimismo, es necesario hacer una profunda revisión y actualización del sistema de procuración e impartición de justicia, pues hasta el gobierno reconoce que no solo hay sentencia de solo uno de cada 1,000 delitos denunciados. Hay que profesionalizar jueces, agentes ministeriales, al personal que labora en los ministerios públicos para la correcta integración de los expedientes. Hay que dejar atrás el desprecio a la tecnología, a las computadoras. Necesitamos profesionalizar las indagatorias, las investigaciones. México, pues, amigas y amigos, merece vivir en paz, con seguridad, con tranquilidad para todas y para todos. Y esta oportunidad se debe de aprovechar. El relevo del secretario de Seguridad debe servir para México y por eso esperamos una propuesta capaz, autónoma, que pueda tener criterio propio para decidir lo que es mejor para México. Me da nuevamente gusto saludarlos y les cedo la palabra a nuestro coordinador de las senadoras y senadores, Mauricio Curi. Adelante, amigo. Muchas gracias, presidente. Pues durante la pandemia han salido a la luz infinidad de cosas. Una de ellas ha sido la incompetencia por mantener la seguridad de las y los mexicanos. Hoy estamos al borde de una nueva crisis social, donde lastimosamente vemos que la promesa de Morena de frenar la inseguridad en 6 meses solo fue una ilusión. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el 2019 ha sido hasta ahora el año más violento desde que se tiene registro. Todos estamos sufriendo los estragos de su incompetencia, pero desafortunadamente los datos demuestran que quienes más lo han padecido son las mujeres, pues al estar en confinamiento la violencia familiar ha ido en aumento y las ha vuelto mucho más vulnerables. No obstante, ante esta problemática, desde el gobierno
propusieron contar hasta 10, como si eso fuera la solución para evitar las agresiones y los feminicidios que hemos percibido durante meses. Tan solo entre enero y septiembre de este año se han cometido 724 feminicidios, superando ya el total del 2019. Como ciudadanos, pero también como legisladores, no podemos permitir que esto siga pasando. Tenemos que trabajar para erradicar de raíz este grave problema que lastima a nuestra sociedad y lograr que las niñas y jóvenes y mujeres puedan salir a la calle y regresar seguras, que puedan estar en sus casas sintiéndose protegidas. De igual manera, y conforme a los mismos reportes, en el mes de septiembre, las víctimas de homicidio doloso fueron en aumento, con 26,231 víctimas, y según las propias proyecciones del gobierno, van a terminar en más de 40,000 homicidios para finales de este año. Entonces, que no nos digan que tienen controlada la violencia, que si vive en el país se trata de una mentira más, al igual que el supuesto control de la pandemia, pues los datos y resultados hoy hablan por sí solos. Por si fuera poco, en plena crisis de inseguridad, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, renuncia por cuestiones electorales, anteponiendo sus proyectos a las de las y los mexicanos. Debo enfatizar, a pesar de que el Poder Legislativo le dio al gobierno federal las herramientas para atacar la inseguridad ante los resultados mostrados, nos queda claro que la Guardia Nacional no ha funcionado. Su estrategia visiblemente ha fracasado. Decidieron usar la Guardia Nacional para cuidar las fronteras y usarlas a conveniencia del presidente Trump, cuando en verdad el fin por el cual fue aprobado es para mantener la seguridad y la civilidad del país. Por eso es que ya hemos insistido y exigido un cambio de estrategia ya, esto con carácter de urgencia, porque ante su indefinición el tiempo se agota y está cobrando vidas. Por si fuera poco, más de 80 masacres en lo que va del año, las cuales al parecer parece no importarle al gobierno federal. De continuar así, este sexenio va a ser recordado como el sexenio de la muerte. Ya no es tiempo de echar culpas al pasado. Ya van 2 años de este gobierno donde los resultados son catastróficos. Por eso, desde el Senado hemos propuesto hacer una revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que fortalezca generando la tranquilidad de los ciudadanos con metas y objetivos de manera cuantificables en reducción de la incidencia de delitos violentos en el país. Contar con una Guardia Nacional de carácter civil, así como la atención a los feminicidios y una reforma de su marco legal. Asimismo, hemos exigido fortalecer a las policías estatales y municipales que repongan los recursos del Fortaseg, que permita tener más y mejores condiciones para quienes cuidan a los ciudadanos. Tenemos que dar las herramientas necesarias al cuerpo policíaco para combatir al crimen. Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nuestro compromiso es legislar para proteger a las familias de México. Buscaremos el bien común, el que pueda generar tranquilidad, paz y armonía. Trabajaremos no solo para seguir dando las herramientas para generar mayor seguridad, sino también sus derechos y sus libertades. Ya vimos que los abrazos y no balazos no es el camino. Quien daña al país, quien acaba con vidas, no puede ser amigo del gobierno. Es tiempo de fijar un nuevo rumbo, de establecer caminos. Es tiempo de trabajar para rescatar a México, porque unidos, unidos, sí podemos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, querido Mauricio. Ahora tiene el uso de la palabra nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador. Con la venia del jefe nacional y el saludo cordial a mi amigo Mauricio Curi, no quiero desviar la atención, solamente quiero hacer 2 comentarios, más allá del tema de la seguridad, que lamentablemente no ha mejorado. Primero, el importantísimo evento del día de ayer de la Alianza Federalista, 10 gobernadores que el 7 de septiembre anunciaron su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Fue un evento simultáneo en las 10 entidades federativas: Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Y tiene que ver con este espíritu en donde tenemos que recordar que los 3 órdenes de gobierno no son una escalera jerárquica, municipio, estado y federación. Nosotros creemos en la doctrina subsidiaria.
tanto municipio como sea posible y tanto gobierno del Estado como sea necesario. Tanto gobierno del Estado como sea posible y tanta federación como sea necesaria. La federación no es superior a los estados ni a los municipios. Existen en la Constitución las clarificaciones correspondientes. El artículo 40 de la Carta Magna señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal. Y así las cosas, lo que hoy estamos viendo es un gobierno que no escucha en lo nacional, que no concilia, que le da la espalda a los gobernadores, a los micro y pequeños empresarios, a los productores del campo, a los académicos, a los involucrados en el mundo de la cultura, a los deportistas de alto rendimiento, en fin. ¿Qué propusieron los gobernadores el día de ayer? Y estamos en una suma a favor. Una alianza federalista bajo el principio de que resistir en unidad es la mayor fortaleza. Y propusieron, uno, crear un fondo de estabilización, porque tenemos una crisis de finanzas públicas y este gobierno que no sabe ejercer el gasto, ya del fondo de estabilización ha gastado una proporción significativa. Segundo, el que existan fondos para proyectos de infraestructura local. El proyecto de presupuesto, que deberá estar aprobado en la Cámara de Diputados a más tardar el domingo 15 de noviembre, no tiene una sola obra importante en alguno de los 2.457 municipios del país, ni tampoco en las entidades federativas. Tercero, el que se clarifiquen los criterios para la distribución de fondos diversos, como son los de comunicaciones y transportes, los de salud, entre otros. Y cuarto, el que se establezcan asignaciones para temas como el Fortaseg, el Fondo de Seguridad, el Fondo Metropolitano, entre otros. Hay que recordar, y el tema principal de hoy del Comité Ejecutivo Nacional es el tema de la seguridad. El artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad es una responsabilidad del municipio, el Estado y la Federación. Son atribuciones concurrentes. Y este gobierno lo que ha querido hacer es atrapar el recurso y no descentralizarlo. Van en sentido contrario al periférico. Y en este sentido es muy importante fortalecer la autoridad inmediata. Nadie mejor conoce la circunstancia de la seguridad que quien está cerca del ciudadano, en el municipio y en la entidad federativa. Es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Nosotros estamos para sumar y para complementar, y por supuesto que en el tema de Estado de Derecho, no Estado de chueco, como dice Gabriel Said, nuestra convicción es que haya orden, paz, seguridad y justicia. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Le damos la bienvenida al diputado también Carlos Castaño. Qué gusto que nos acompañe. Y adelante, Felipe, Laurita, con las preguntas de los amigos de los medios de comunicación. Rubén Pasquel, de Grupo Mármol. Buenos días, coordinador, buenos días. Comentarte, Marco, ¿qué opinas de que va a decretar un día de luto, 3 días de luto el presidente de la República por los muertos de COVID? Una. La segunda, ¿qué opinas del pacto de que van a romper en los gobernadores de 10 estados con el pacto federalista? Son mis preguntas, buenos días. Gracias, Rubén. A ver, la primera, nosotros lo que creemos es que los gobernadores, claro que tienen la razón. El país no puede depender de la voluntad de un solo hombre, como en las monarquías. México es una democracia, una federación, y juntos debemos encontrar las soluciones. Por supuesto que Acción Nacional respalda el llamado urgente de los gobernadores para que se retome el diálogo y para que impere la razón.
el presidente ha dejado solos a los gobernadores y alcaldes. De hecho, en realidad está dejando solos a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. López Obrador quiere el país de un solo hombre y los gobernadores están utilizando los recursos que están a su alcance para llamarlo a la reflexión, para que abandone una política equivocada para el país. El presidente vive obsesionado por el poder y pareciera que quiere repartir el país como lo hizo en su momento Porfirio Díaz con sus amigos, en el Congreso, en las gubernaturas. Para eso se requiere entonces que se haga un nuevo entendimiento y por eso nuestra apuesta de lograr una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. El recurso es de todas y de todos los mexicanos. Lamentablemente le está quitando recursos al campo, a los deportistas, a la ciencia, a las víctimas de la violencia. Y para eso tiene a los obedientes, a los sumisos legisladores de su partido. Es la nueva borregada. Es el priismo de los 70s que cumplen su voluntad sin importar que sea el camino equivocado. Por ello es que nuestro total respaldo a los gobernadores en estas acciones que han emprendido. El presidente tiene que escucharlos, tiene que reconocer que esto es una federación, que México es una democracia donde debe seguir habiendo equilibrio de poderes. Respecto de el luto y la circunstancia del COVID, de todas las víctimas, primero hay que siempre tener presente la irresponsabilidad con la que el gobierno federal actuó en la pandemia, provocando muertes que pudieron evitarse. Minimizaron la pandemia en México y ya son oficialmente casi 90,000 muertes, pero ustedes saben que podría ser más del doble. Enfrentaron la pandemia con estampillas milagrosas, sin pruebas masivas de diagnóstico, y esto pues ha generado que México tenga una de las más altas tasas de letalidad. Y este panorama que está lleno de dolor, de luto, de lágrimas, es el presidente de la República quien debe pedir perdón a los deudos por todas las víctimas de la pandemia. Tiene que hacerlo por no haber dicho que era algo grave y delicado, por haber minimizado, por haber dicho que era una simple gripa, por invitar a la gente a salir de sus casas y abrazarse. El presidente anda solicitando disculpas por agravios ocurridos hace 500 años. No estaría mal que ponga el ejemplo y él comience a pedir perdón por todas las víctimas que ha generado en su gobierno por sus malas decisiones. El presidente debe pedir perdón a los padres de los niños con cáncer muertos por la falta de medicamentos oportunos. El presidente debe pedir perdón a las mujeres que se quedaron sin su tratamiento de cáncer de mama por la desaparición del Seguro Popular o por la desaparición de las estancias infantiles que hoy no pueden dejar en buen resguardo a sus hijos. El presidente es hoy quien debe pedir perdón por todos sus errores y por todo el dolor evitable que pudo haberse hecho. Yo no sé si los coordinadores quieran agregar en esta pregunta. Adelante, Lorito. Armando Arteaga, de Grupo ASIR. Hola, Marco. Buenos días. Los coordinadores, también buenos días. ¿Sí buenos días. ¿Verdad? Sí, adelante, Armando. Marco, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el balance que tiene el PAN ya a 2 semanas de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, en donde al menos pareciera que el PAN retrocedió, mientras que el PRI creció? ¿Cuál es el balance que tienen de ustedes de las elecciones? ¿Dónde colocan a su partido y cuál sería su proyecto hacia el 24 a partir de este comportamiento? Por favor. Bueno, primero, no es casualidad que estos dos estados hayan tenido elecciones en un año no electoral. Todo esto ha sido planificado por el PRI
desde hace más de una década con reformas electorales a modo y la resistencia a unificar las elecciones. En el caso de Coahuila, ustedes saben que solamente se eligieron a diputados locales. En el caso de Hidalgo, solo se eligieron a ayuntamientos. En una fecha completamente extraordinaria por la pandemia y con casi nula promoción por parte de los órganos electorales de estos estados que denunciamos en su momento a que la gente fuera a votar. Y con campañas el mismo día de la elección, increíblemente de no salgas de tu casa, no te pongas en riesgo, está generando un rebrote la pandemia. Entonces, todo esto fue una estrategia y quien sale triunfante en estas elecciones, lamentablemente, es el abstencionismo. Poco interés en la gente de Coahuila en ir a votar por los diputados locales y poco interés y preocupación y miedo ante la pandemia. Algunos candidatos perdieron la vida, en el caso de Hidalgo, que son hoy, que fueron candidatos, y hoy un presidente electo perdió la vida por COVID. Unos tuvieron que estar durante la campaña hospitalizados en una situación muy complicada. Y bueno, todo esto pues provocó que mucha gente deseara no ir a participar. El caso de Pachuca votó poco menos del 30% del electorado. Y bueno, pues esto es producto de una estrategia priista de aislar las elecciones para que haya poca participación en estados en donde pues se sigue teniendo un priismo de los 70s que controla y que no ha habido alternancia en estos estados. ¿Qué es la buena noticia de todo esto? Que en el proceso del 2019, el año pasado, quedó claro que se le puede ganar a Morena y el PAN le gana a Aguascalientes, le gana a Durango, le gana a Tamaulipas. Estados, por cierto, gobernados por Acción Nacional. Y que en el proceso del 20 gana el Revolucionario Institucional, estados gobernados por el Revolucionario Institucional. Dicho de otra manera, si la oposición se echa hacia adelante, se le puede ganar a Morena ante su incompetencia, ante su incapacidad, ante los pésimos gobiernos municipales y estatales y ante todos los errores del gobierno federal. Entonces estamos preparados y estamos listos para dar una batalla histórica en el 2021 por la pluralidad, por la democracia, para que podamos reconducir la política económica, la política social, la política de seguridad en el país. Muchas gracias, Armando. Gracias, Marco. Rodolfo Montes, de Peninsular. Adelante, Rodolfo. Creo que se desconectó porque andaba en carretera. Seguímosla. Sí, buenas. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Adelante, Rodolfo. Sí, bueno. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Marco, por favor, tu opinión. Hace unas horas detuvieron a media docena de elementos de la Guardia Nacional como presuntos responsables del asesinato de esta mujer agrícola de ahí de La Boquilla el 9 de septiembre. Encontraron elementos suficientes como para imputarlos, para investigarlos. Es decir, una Guardia Nacional que está podrida, ya está manchada de sangre. ¿Qué hacer en este caso, Marco? Bueno, primero reconocer al gobernador Javier Corral, que de manera decidida investigó cómo habían ocurrido los acontecimientos en donde amedrentaron primero a los manifestantes y después hicieron uso de la fuerza letal en contra de dos de ellos. Una pareja de agricultores, de los cuales una pierde la vida. Esto es muy doloroso, esto es muy lamentable, sin razón. Un hecho que marca a la recién creada Guardia Nacional
que primero se utilizó para lo que no tenía que utilizarse, para reprimir manifestaciones sociales. Y segundo, que más dispara contra los civiles que contra la delincuencia organizada. Es muy triste, es muy lamentable y nosotros pedimos toda la fuerza de la ley para sancionar a quienes fueron responsables de esto y además que sirva como ejemplo a los demás integrantes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de que no pueden hacer un uso excesivo y abusivo de la fuerza y menos la letal en contra nunca de los civiles. Muchas gracias. Última pregunta de Félix Muñiz de Ángel Metropolitano. Pregunta sobre la alianza que se habla en Michoacán, si la puede confirmar, quién sería el candidato y si usted se apuntaría. Gracias, Félix. Yo tengo una responsabilidad aquí en el Comité Ejecutivo Nacional y la vamos a cumplir a cabalidad. México ocupa una oposición fuerte, combativa, que además esté generando las mejores condiciones al interior del partido para generar la mayor competitividad. Entonces, aquí seguiremos en el Comité Ejecutivo Nacional dando la batalla por México, por la libertad, por la democracia, por el derecho de todas y de todos los mexicanos. 1. 2, lo que se está teniendo hasta el momento son diálogos, son posibilidades para poder construir opciones y poder ser más competitivos si la mancha morenista no avance aún más con sus despropósitos de gobierno en el territorio nacional. Serían todas las preguntas. Son todas las preguntas. Muy bien. Pues amigos de los medios, muchas gracias. Coordinador Juan Carlos Romero Hicks, muchísimas gracias. Carlos Castaño, Mauricio Curi. Amigos, muchas gracias. Pasen un buen día. Buen día, Igualmente, saludos a todas y a todos. Gracias. Buena semana. Gracias. Abrazo.